Bueno, vamos a seguir, señores, porque vamos a decir que Martín Noticias ha seguido esta investigación en que estuvieron sacando a la luz cómo nietos de la familia Castro visitaban los Estados Unidos, que no es un secreto que lo visitaban, porque muchas personas me han dicho, Juanmi, pero eso era sabido. Sí, 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 de que visitaban Estados Unidos lo sabíamos todos. Ahora, lo que era un secreto era que entraban a Estados Unidos con pasaporte y visa diplomática. Esa es la parte que no se sabía. Y eso es lo que de alguna manera complica un poquitico más la situación. Bueno, tengo por acá un reportaje, un artículo, y tengo por acá un video de Mario Pentón. Dice por acá, bueno, el cangrejo vino con pasaporte diplomático, pero además de eso, además de Bimbita, pues también la Mariela, el vómito de los Castro, parece que también ha estado en este país también con pasaporte diplomático. Deja ver qué dicen estos salvajes. Muy buenas tardes, amigos de Martín Noticias. Nos encontramos hoy con la segunda parte de este reportaje especial, reportaje en el cual hemos revelado documentos secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los cuales en estos documentos piden visa para Mariela Castro. Bueno, primero vimos a Vilma Rodríguez Castro, nieta de Raúl Castro. Hoy vamos a ver a Mariela Castro, sus hijos de Mariela Castro, que también han venido a los Estados Unidos con visa diplomática. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, quien también ha venido a los Estados Unidos con visa diplomática en varias ocasiones. Les agradezco muchísimo a todos la sintonía, la acogida que ha tenido esta serie de reportajes y, por supuesto, le doy las gracias y la bienvenida a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que tanta ayuda nos ha dado con estas historias. Luis, bienvenido. Gracias a ti por tu invitación a este programa tan especial, Mario. Luis, a ver, tenemos, y esto es primera vez que ocurre, primera vez que podemos exponer estos documentos, tenemos documentos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se pide visado para la familia Castro. En este caso es, y se los estoy compartiendo, es el caso de Mariela Castro y sus dos hijos. En aquel momento eran pequeños, pero que ya hoy es un hombre y una mujer que tienen además negocios en la isla. Háblanos un poco de esta familia. Vamos a empezar vamos a hablar de Mariela, vamos a hablar de sus hijos y también vamos a hablar del cangrejo, porque en el caso del cangrejo, y aquí yo les he compartido, y de hecho utilizo esta fotografía, porque ahí está también su amigo Jorge Javier Rodríguez, que está arrestado por ICE en este momento y tenía después de cruzar la frontera sur. Los amiguitos de los reggaetoneros que van a Cuba. No, eso no se nos puede olvidar. Los amiguitos de los reggaetoneros que van a Cuba. No se pierde un concierto de ellos. Ten cuidado, no los estés financiando. ¿Qué significa todo esto, Luis? Adelante. Mario, en primer lugar, al otro lado donde está Jorge Javier, está el padre de Jorge Javier, que también era funcionario del MINREX y de la dictadura castrista. O sea, estas fotos no son coincidencia. Está el padre de Jorge Javier, Raúl Castro, Jorge Javier, el que está detenido, y el cangrejo, o sea, el nieto de Raúl Castro ahí. También en la foto, en el documento anterior que tú mostraste, Mariela tiene 3 hijos en total. La primera, la mayor de todos, es Gabriela Gutiérrez. Ahí está, perfecto. Gabriela Gutiérrez Castro. Es hija de Mariela con un terrorista, hay que decirlo así, porque él es acusado de haber participado en el asesinato del senador Guzmán en Chile, del terrorista chileno, como muy bien vemos ahí, Juan Gutiérrez Fishman. Y por cierto, fue buscado por las autoridades chilenas por mucho tiempo y se está escondiendo en Cuba. Entonces, con Pablo Titolo, el actual esposo de Mariela, ella tiene 2 hijos, Lisa Titolo Castro, y ahí tienen a Pablo Raúl Titolo Castro, que fueron los 2 que vinieron, y tenemos el pasaporte diplomático de ellos o el pasaporte normal de ellos con la fecha de nacimiento. Esto hasta ahora nunca se había visto. Es muy importante que se sepa esto, Mario. Tenemos el pasaporte oficial, es decir, el pasaporte rojo diplomático con el cual viajan. Hay que decirlo, estas personas vinieron aquí con una visa diplomática que les fue otorgada por el gobierno de los Estados Unidos en aquella época, y en el reportaje contamos cómo entre 2012 y 2016 al menos una decena de altos funcionarios cubanos, incluidos escoltas y familiares del propio general Raúl Castro, realizaron estas múltiples visitas a los Estados Unidos en el marco de la normalización de relaciones en aquel momento entre La Habana y Washington. Y algo que hemos visto en este reportaje es que Estados Unidos ya sancionó a los 4 hijos, aquí los tienen, de Raúl Castro, pero no ha sancionado a uno solo de los nietos de Raúl Castro, a pesar
de los roles que ellos tienen. En el caso, por ejemplo, de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, tenemos aquí un documento, y déjenme y se los comparto. Este documento que ustedes ven aquí pide visa para Raúl Guillermo Rodríguez Castro, donde lo pueden ver ahí lo que dice. Es funcionario de seguridad personal del Ministerio del Interior de la República de Cuba, titular, bueno, del pasaporte diplomático tal. Piden además visa para otros funcionarios de seguridad del régimen cubano que acompañaron en esta fotografía que les mostré antes, que creo que hay muy pocas fotografías de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en los Estados Unidos. Pero ahí está, es evidencia nunca antes expuesta de cómo estos altos funcionarios del régimen cubano y sus familiares, porque en el caso de Mariela vino ella con sus hijos y su esposo, pues han visitado los Estados Unidos. Luis. Sí, Mario, esto es increíble. Yo nunca lo había visto. Mira, ahí, por ejemplo, en el número 4, personas que yo he seguido toda la vida, está Miguel Andrés Llamazares Puello. Él es el jefe de protocolo del MININ. Todavía sigue en ese cargo y ahora cuando Díaz-Canel sale de Cuba, él es el que maneja todo. Tú lo ves siempre, es una persona ya mayor de como 60, 60 y pico años de edad, con entradas de poco pelo, y se ve ayudando a colocar a Díaz-Canel, porque él no sabe ni dónde colocarse en estos eventos diplomáticos, ya sea en Cuba o fuera de Cuba. Lleva años trabajando para el MINREX y todavía sigue ahí. Ahí tienen a Raúl Guillermo, y el primero que aparece ahí, Humberto Francis Pardo, ya murió. Él era el jefe de seguridad personal y murió hace un par de años en Cuba. Él también fue jefe de la escolta de Fidel por mucho tiempo. El único general en el MININ en aquella época de color que existía. Era un general de brigada. Tremendo. Pues es información que hemos estado recopilando en Martín Noticias y que nos ha estado llegando pues a través de múltiples fuentes y que estamos publicando y que ha tenido mucha acogida. Por ejemplo, hoy la congresista republicana del sur de la Florida, María Elvira Salazar, se refirió a esta serie de reportajes. Déjenme ver si les puedo compartir el video que María Elvira publicó en sus redes sociales. En este cuadro, mientras que el pueblo cubano se está muriendo del hambre, de la ignominia, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicinas, que no hay ropa, que no hay libertad, que no hay nada, algunos de los nietos de Raúl Castro están en Nueva York. Este caso fue una de las nietas de Raúl, que se llama Vilma Rodríguez Castro. Esa es la gran estafa, esa es la gran mentira que le vendieron a ese pobre pueblo, que todos son iguales. Pero como dicen los cubanos, hay unos más iguales que otros. En la teoría es una maravilla el comunismo, pero en la práctica es miserable. Esa es la gran estafa, la gran mentira. Pero la buena noticia es que ese mal no dura, que el mal siempre pierde al final y que el pueblo cubano está a punto de ser libre. Oye, llevamos 65 años en la gracia y esta gente dándole visa a todos estos delincuentes. ¿Qué sucede? Esto fue la época de Obama. Esto fue la época del deshielo y la época del descarido cultural. Con razón tienen estos repletos, reventados de agencias. Aprovecharon bien todos esos años, aprovecharon todos bien los años esos del relajo y llenaron al menos Florida, la repletaron de firmas y de agencias y ahora mismo están recogiendo el fruto. Porque ya no aguanta más. Y con historias como esta que reportó Martín Noticias, todavía abren más los ojos para darse cuenta de la gran mentira y la gran estafa que se comieron y que le vendieron. Desde el exilio estamos con usted. Yo creo que los que se la han comido completica son aquí, porque nada más el solo hecho de darle visa a los enemigos de la libertad y a los enemigos de la democracia, nosotros nos las hemos comido obligados, porque ha sido una dictadura represiva. Pero yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha sido bastante benévolo con estos delincuentes. Sobre todo permitirle, mientras los cubanos llevan décadas ahogándose en el estrecho de la Florida y perdiendo la vida, cruzando fronteras, tratando de alcanzar la libertad. Dice chico que 66 años, pues el gobierno de Estados Unidos lleva 66 años también dándole visa a todos estos delincuentes. Al final como que les hace la vida más fácil. Yo creo que estas medidas que tomó esta presidencia ahora de prohibirle la entrada, la visa a los Estados Unidos, al dictador, a su esposa y a todos los generales, eso tenía que haber sido desde el principio. Es mi humilde opinión, la verdad. Nos da muchísima pena lo que está pasando en el pueblo cubano, pero hay esperanza, porque lo que hoy es Cuba, mañana va a ser igual que Taiwán, Singapur y Hong Kong. Esa isla tiene un gran futuro, lleno de bendiciones. Verán.
Miren, Bueno, la respuesta de María Elvira Salazar a esta serie de reportajes, los demás congresistas también estuvieron pues pidiendo sanciones directas. Pero todos estos congresistas no estaban ahí cuando todo esto pasó. Todos estos políticos no estaban en funciones cuando todo esto sucedió, porque todo esto era sabido, que todas las ratas estas venían acá y venían con delegaciones y venían con hijos. Y después tú veías en Cuba las fotos de todos los hijos de la descendencia Castro en el edificio de la Torre Trump, tirándose fotos y vacilando. Esto no es algo nuevo. Vaya, ustedes me disculpan. Lo nuevo, la información nueva es que viajan con pasaporte diplomático, pero eso lo sabía el gobierno de los Estados Unidos. Y de que venían aquí, llevan viniendo de toda la vida. Si tienen esto reventado en negocio. Esto no es nuevo, la verdad. Así que los congresistas ahora se asombren, me parece bastante vergonzoso, la verdad. Sí, al menos digan, nosotros sabíamos que venían, pero no sabíamos que venían con pasaporte diplomático, que era visa diplomática. Todavía sí te lo acepto, pero no reaccionen como si ustedes no supieran eso, porque esa gente se paseaban por las calles de Miami, por las calles de Nueva York, y nadie decía nada. Es la realidad. Es la realidad. Todo el mundo aplaudía cuando aquella gracia de Obama del intercambio cultural, que era una estafa, de las estafas más grandes, y todo el mundo aplaudía aquel descaro. Entonces ahora nadie se puede sorprender, porque esto no es algo nuevo. De hecho, hasta el año pasado estuvo el dictador caminando por las calles de Nueva York, tú sabes, haciéndose el salvaje, el bambán. Entonces imagínate tú, si tú le abres las puertas de tu casa al enemigo, estas son las cosas que suceden. Pero esto a mí no me asombra, la verdad. Me asombra que hayan venido con pasaporte o con visa diplomática, pero no me asombra por parte de Cuba, porque Cuba, claro, cató a esos delincuentes para que puedan viajar por el mundo, para que sean intocables. ¿Tú te crees que le dan pasaporte diplomático a la familia de Raúl Castro por gusto? Eso es para que cuando visiten otro país, lo visitan en condición de diplomático y tienen inmunidad, no se les puede hacer nada. No te vayas a pensar que eso es por amor al arte. Eso no me asombra que se lo dé el régimen de Cuba. Lo que me asombra es que este país le haya firmado la visa, se la haya aceptado a esa gente. Cuando ustedes deberían saber que aquí ellos no vienen a hacer nada bueno, vienen a hacer aquí. Vienen a crear cizaña, vienen a captar jovencitos, a buscar espías, a contratar a gente, a infiltrar a gente, a adoctrinar, a desestabilizar. A eso es lo único que viene esa gente aquí, a buscar dólares y a lavar dinero. Ya, a eso es lo que viene. Déjame ver qué más dice por acá. Para los nietos de la familia Castro. En el caso específico, y me gustaría, Luis, yo creo que es un tema muy importante, en el caso específico del nieto de Raúl Castro, que cada día tiene más poder, porque es el que controla el acceso al anciano dictador, porque sabemos que Díaz-Canel y los demás son puros títeres. Háblanos un poco más de él, para entender la figura que nos visitó aquí en Estados Unidos al menos en 3 ocasiones. Sí, él lleva muchísimo tiempo, ya es teniente coronel a una edad que en Cuba no hay ningún teniente coronel de la seguridad personal de Raúl. Él es el único a una edad menor de 40 años. Controla todo el acceso a su abuelo, probablemente viva con él en la finca La Rinconada, que por eso algún día, tarde o temprano, podremos hablar de cómo es que viven. También, Mario, me voy a salir un poquito del tema, pero yo te mandé unos videos de una de las nietas de Raúl en tremenda pachanga en una discoteca de Montreal, que mientras el pueblo cubano no tiene luz, mientras el pueblo cubano se los comen los mosquitos por falta de electricidad, estos muchachos tienen aviones privados que los llevan a cualquier lugar del mundo, ya sea Canadá, ya sea Europa, ya sea Cayo, al norte de la península de Las Villas, Cayo Las Brujas, donde estuvo 69, por cierto, y se hospedan en lugares espectaculares que el resto del pueblo cubano no tiene acceso. Raulito puede ir ahí, los nietos pueden ir ahí, tienen acceso a los... Mira, esta es Mariela, y atrás se ve con el bigote a los titolos, y esto es en Filadelfia, ahí en donde está la campana que toda la gente puede visitar, y ella tiene acceso. ¿Cuántos cubanos pueden venir a Filadelfia de vacaciones? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. En este momento, por ejemplo, además con el travel ban y todo lo demás, pues muchas personas ni siquiera pueden traer a sus familiares. Entonces, imagínense ustedes, en medio de todo esto, pues tienen aquí a estos personajes que definitivamente pues tienen una vida de lujos, una vida
privilegiada y que efectivamente han entrado a los Estados Unidos en varias ocasiones, y es lo que hemos estado documentando aquí en Martín Noticias con la ayuda de investigadores como Luis Domínguez y también, por supuesto, de mucha gente valiente dentro de Cuba, y nunca me canso de agradecerles que nos hacen llegar documentos, que nos hacen llegar videos, que nos hacen llegar fotografías, y creo que eso es muy, muy importante, agradecerles a todas esas personas dentro y fuera de Cuba que hoy por hoy se arriesgan la vida, porque aquí también en Estados Unidos hay mucha gente valiente para desenmascarar a esta dictadura y la vida que llevan estos gerifaltes del régimen cubano. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ti por hacer esto, Mario. Y por supuesto a todos ustedes, queridos amigos de Martín Noticias, siempre les pedimos suscríbase, active la campanita, manténgase informado. Aquí seguiremos con esta misión de contar lo que pasa en Cuba. Esa es nuestra misión, lo hacemos diariamente y además nos apasiona. Un abrazo, Luis. Gracias. Oye, muy buen trabajo, qué bueno. Lo que tienen que tomar más medidas con los nietos. Ya tomaron con los hijos, ya es con los nietos, para que se eviten ese problema, con la generación completa, completico. Sí, porque hay algunos que no tienen el apellido, hay algunos que han perdido el apellido Castro y pasan desapercibidos. Algunos que pasan desapercibidos. Están mareados con el cangrejo, el que tiene el poder en Cuba lo maneja Alejandro Castro Espín. Ese es el que mueve los hilos. El cangrejo es como el cuidador del viejito. El cangrejo es el que le va a limpiar la mierda al abuelo, es el que lo lleva para aquí, para allá, más nada que eso. Pero el que mueve los hilos, el tipo que genera miedo, que genera terror dentro de las filas del ejército, es Alejandro Castro Espín. Mucho cuidadito con eso. El cangrejo, y ese sí está sancionado, y ese sí no ha venido aquí, ni creo que vaya a venir, la verdad. Ese es el que lo maneja todo, mira. Maneja los hilos desde la sombra. Caramba, tenía un video por acá. Miren para acá. No hay presupuesto, no hay apagones. Es decir, no hay presupuesto, hay apagones, hay escasez. Cuba es un país que importa demasiado. Hace falta estimular la producción nacional. Tú sabes, todo el discurso socialista que es bien bonito, pero cuando tú vas a la realidad, lo que sucede es esto. Mira, ayer estuvimos poniendo un video de cómo tienen que sobrevivir las personas que venden. Es que no sé cómo decirlo, porque no son cosechas, son personas. Por ejemplo, usted tiene una mata de mango en su casa y esa mata de mango varió los mangos, usted se come una parte, pero la otra parte la quiere vender. Bueno, eso en Cuba es un delito. Eso es perseguido por la policía política. Esas cosas no te las dicen en el noticiero, ni salen en las noticias. Miren, por ejemplo, este videito. ¿A qué se dedica la policía en Cuba? Por eso es que la violencia cae en las calles, la inseguridad. Es por esto. Porque mira, lo único, la policía y los inspectores realmente son un cuerpo de extorsionadores a nivel nacional. Miren esto, miren. Esto, si no me equivoco, es en La Lisa. Este me parece que es el cine de La Lisa. Esa moto que está ahí, ya ustedes saben, ¿no? Exacto. Miren el chofer, el conductor. Aquí. Ahora mismo ese hombre acaba de parar en medio de la avenida para hostigar a este señor que está aquí. Fíjate, se está ganando la vida llenando su fosforera. No está vendiendo droga, no está asaltando, no está robando, no está asaltando a nadie, no está nada. Está llenando fosforera para ganarse 4 o 5 pesitos. Creo que se está ganando la vida vendiendo cafecito y cigarros. Ah, mira, vendiendo café y cigarros. Eso es un delito en Cuba. Pero estas son las cosas que yo no puedo entender. Y a mí no me gusta hablar de nada, ni voy a hablar. Pero miren esto, ¿no? ¿Dónde se metió? Ahí está llamando ahora, ¿dónde está? Se perdió. Entonces me parece Marianao. Pudiera ser el cine de La Lisa. Me parece que el cine de La Lisa. El antiguo cine de La Lisa, porque eso es cine en sí. En Cuba no queda un cine con vida. Es el carajo. Esto es lo que jode a uno. En vez de ponerse para los ladrones y los delincuentes que están robando, eso es lo que se dedican a hostigar a esa pobre persona. Ahí le pidió el carnet de identidad ahora y ya se fue con el teléfono en la mano privada a llamar a una patrulla seguro. Ay, Cuba, cómo duele, coño. Díganme algo, ¿verdad? Díganme algo. Bueno, déjame quitar esto ahí. Díganme algo. Así tú te crees que a ver si se puede vivir. Así tú vas a estimular la producción nacional. Así tú vas a estimular la empresa privada. Si lo único que hacen es perseguirla y reprimirla. Dice que vamos con los me gusta, que tenemos 243. Faltan 7 me gusta. A ver. Mira, voy a dar el mío. Faltan 3 para los 250.